Spray sin azúcar. Light. Spray light. Bueno, bienvenido de nuevo, ¿cómo estás? Bien, Charlie. Gracias Bueno, hace por rato la que no nos invitación. visitas, ¿eh? Sí, hace 10 días más o menos, si no me equivoco. Sí, hace como 3 semanas, creo. No, antes de Pascua, así. Sí, señor, sí, señor. O Jueves Santo, una cosa Sí, bueno. así. Antes de avanzar en temas específicos, un poco que acordamos como temas centrales de este encuentro de hoy, Diego, ¿cómo estás viendo el panorama nacional a la luz de los últimos acontecimientos, ¿no? Porque, bueno, el tema de Adorni sigue picando alto, no hay explicaciones concretas del principal involucrado de este tema, realmente tiene ramificaciones, se va dispersando en el tiempo. Evitó ir al Congreso de la Nación, a las 2 cámaras, ya pasó marzo, tuvo que haber ido, no estuvo. ¿Cómo lo ves a este tema? ¿Forma parte de la nueva política o de la antipolítica de que, bueno, un funcionario que está arrastrando todo un proyecto de lo que así considera de la vieja política, tendría que ser expulsado? Esta es la nueva modalidad de la antipolítica, bueno, de sostener a tipos que son impresentables y seguir generando, digamos, más simpatía, aún cuando haya hambre y todo esté trepando por las nubes. Bueno, en principio vamos a decir que Adorni ya tiene sentencia moral, ¿no? Sí. A los que a ellos les encanta. Sí, totalmente. Un personaje inmoral dentro de la política argentina y por supuesto que lo van a tener que sostener como dé lugar porque representa Adorni o representaba uno de los pilares de la Libertad Avanza, que era el tema de la moral como Estado, ¿no? Sí, era el que sostenía la vara justamente de la moral para descalificar, cuantificar, maldecir, putear, establecer normas, todas estas cosas. Bueno, lo que nos tiene acostumbrado el gobierno nacional. Exactamente, desde ahí, desde ese lugar casi pontificial, Adorni señalaba a los inmorales y a los que se habían desviado del camino correcto. Bueno, ese pilar fundamental que sostenía toda la estructura, el andamiaje y la legitimidad de la Libertad Avanza frente a la sociedad está totalmente destruido. Los otros pilares también terminan ya empezando a destruirse, a descascararse, a caer. El número inflacionario que aparecen de nuevo en las tapas de todos los medios nacionales da a las claras que hay una evidencia de una falta de proyecto económico que tenga que ver con la producción, el desarrollo, el crecimiento, la sustentabilidad de la sociedad. Por eso el pedido desesperado de tengan esperanza, otra palabra religiosa que vuelven a colocar frente a la materialidad de la vida de las personas que sienten que no pueden llegar a fin de mes, que no pueden hacer frente a los gastos de los medicamentos, que están viendo cómo sostener a sus hijos en las instituciones educativas, porque la situación económica en el país es de una precariedad muy grande, Charlie. Importantes gestos políticos ayer destaco. El tema de los intendentes que reunidos a través de la FAM se dirigieron hacia Casa Rosada a verlo al ministro de Economía, decirle, bueno, hasta aquí llegamos, que se cumplan los objetivos de las leyes establecidas, que establecen fines específicos para los que fueron creados, tema fondo de combustible, que tiene distintas erogaciones a aplicar que no se están cumplimentando. También importante gesto de la reunión muy importante también del Norte Grande, que reunió a 10 provincias en San Miguel de Tucumán, que hizo un importante pronunciamiento sobre el tema de lo que pasa en la región, lo que pasa en las provincias a nivel institucional, de las deudas que se sostienen, a lo que se agregó también un importante pronunciamiento del sector industrial, de todo el INEA, ¿no? Allí reunido en San Miguel de Tucumán. Importante gesto, ¿no? De eso que, bueno, ya son señales que hay que observarlas. Totalmente. Hay que observarlas cómo se desarrollarán de ahora en más. Sí, fíjate, Charlie, ya cuando el interior, a partir de la representatividad de las instituciones, empiezan a poner las voces fuertes y en alerta por la situación, hay que prestarle muchísima atención. No olvidemos que siempre que el interior empieza a tener esa situación de incomodidad, de descontento, en la historia de la Argentina no fueron muy felices. El interior empieza a tener esta situación, este escenario bastante tenso y conflictivo con el poder central. Y fíjate vos que no es un dato menor que los intendentes hayan comenzado también a hacer sus apariciones públicas a nivel nacional, porque las intendencias, como bien se las entiende, es el primer bastión y el último bastión de la contención del tejido social. Sí, señor.
es al primer sector del Estado al que recurre el individuo o la sociedad misma en una ciudad. ¿A dónde va el municipio? Totalmente. Ese es el bastión de contención, lo que va a contener el tejido social. Ahora, cuando ese bastión empieza a sentir las alarmas y las preocupaciones, donde empieza a percibir que se le está filtrando por las grietas de la contención del tejido social, es cuando hay que prestarle muchísima atención. No es casualidad que las intendencias, los intendentes empiecen a poner en el espacio público de la comunicación a nivel nacional la grave situación que están viviendo. Esto implica que no dan para más, no pueden sostener la situación real que vive el vecino, las vecinas, las poblaciones, y el tejido social ya está desmembrado, el tejido social está desastillado. Por eso está quebrado totalmente, y esa situación de desesperanza que vive la sociedad argentina frente al pedido de esperanza del presidente se va a comenzar a traducir cada vez más en evidencia y en visibilización de descontento y enojo que puede tener muchos carriles, ¿no? Muchos formatos y maneras de las expresiones de descontento con este gobierno que ha terminado por abandonar a la sociedad argentina. Así es. A todo esto también como que hay una tomadura de pelo impresionante cuando el mismo Milei ayer sale a señalar que la inflación no es tal, sino que es un salto de precio. Y no, realmente cualquier imbecilidad, cualquier barrabasada ya no les cabe, ¿no? Ya no les cabe. Sí, y también Caputo anunciando que viene 18 meses de prosperidad, ¿ves? Todo siempre promesa, pero... Bueno, escucha, desde la promesa... Sí. Chancho no aparece por ninguna parte. A ver, dígame una escuela, una obra que haya ejecutado esta gestión. Algo a favor de la gente, sí. Y me pego un tiro. Desde las famosas promesas de los brotes verdes que llegaba el lluvia de inversiones, es parte del libreto, el famoso brotes verdes que nunca llegaron. Sí, totalmente, es parte del librito de... Siempre llega Adorni la cosa, aparentemente. Pero a lo único que... Adorni, al presidente, a Cari, tal cual. Y después... Lo único que ha podido hacer frente a la situación, ha podido crecer económicamente, han tenido progreso, es Adorni y compañía. Y la casta de Adorni, ¿verdad? Totalmente. Ahora, ¿qué sabrá Adorni que no lo expulsan? Porque ese es el tema también, ¿no? También... Vos dices, ves un tipo, sí, está hace 16 años, está ahí sentado, está mirando, no hace nada. Vos ves que no lo tocan, vos ves que no le dicen nada, vení, lleva nada, está ahí. Adorni es como sabe algo. Es como la muela de juicio, Adorni, ¿no? Porque una vez que la sacas, chao, no tienes más manera de poner un reemplazo ahí. Es la columna vertebral del relato, del discurso, de esta promoción de la ética y moral del Estado. Una vez que Adorni termine siendo expulsado de este gobierno, termina por desvaciarse la ideología de contenido que venía a presentar la Libertad Avanza. Ese es el grave problema. Obviamente que debe saber un montón de cosas, pero el eje central es que sacando a Adorni, es terminar de sacar y pegar un plumazo a todo el libreto. La piedra basal, sí, totalmente, digamos, la Libertad Avanza en todo el país, ¿no? No obstante, se ve que las encuestas todo está bajando, todo está precipitándose para ello, pero en cuanto a la imagen de Milei, exactamente, pero el sector duro se sostiene, ¿no? Sí, las encuestas vienen de una manera progresiva y mostrando la caída de la imagen del presidente. De la gestión. De la gestión, exactamente. Vos fíjate, por eso digo, la importancia que tiene Adorni, porque llevó y arrastró a tener unas encuestas bastante negativas en relación al presidente, ¿no? Y a pocos meses de la elección anterior de octubre. Totalmente. Mira, a Esper con algo más o menos moralmente o inmoralmente similar, lo sacaron de un plumazo y comenzó a reacomodarse de nuevo la estructura de la Libertad Avanza. Y ahí está la pregunta, ¿por qué Esper sí, Adorni no? Y ahí vamos de vuelta a lo que decíamos recién. Representa la base fundamental del libreto del Estado moral que vino a purificar a esta sociedad de la casta corrupta política y que evidentemente ese pilar quedó ya en desuso, no tienen la capacidad de sostenerlo, está totalmente destruido. Le cayó un misil, implosionó en sí mismo, implosionó por sus propias acciones. Exactamente. Venían con el relato de la inflación cero, de la pobreza cero, bueno, los mismos relatos. De la dolarización. Exactamente. Y muchos compraron eso. Muchos compraron, Charles. Eso, ¿no?
ahora están sufriendo, pero tampoco lo reconocen. Todavía algunos esperan en el cajero que les haga unos billetes verdes. Claro, únicamente que se traslade de Estados Unidos puede pasar eso. Bueno, lo llevo al tema internacional. El tema de la guerra, que ya llevan varios días, más de 35 días, entre Irán, Estados Unidos, Israel involucrado también. Los intentos, o al menos el marco de un supuesto stand-by de las operaciones militares. ¿Y cómo lo observa todo esto? ¿Cómo lo mide desde el punto de vista político? ¿Y qué es lo que podría pasar, no? Por cuanto, de alguna manera, Donald Trump es como que se ha erigido, no sé si Dios o semidios, o se siente tal, ¿no? Porque estamos ante también un cambio de las hegemonías a nivel mundial, ¿no? Porque están cambiando los ejes, va a cambiar la economía, va a cambiar la política, va a cambiar hasta la religión, sino también, ¿no? Pero es todo un tema. Y tomo como base lo que dijo, lo que sostuvo en un Twitter o en su versión propia de Donald Trump, lo que señalaba con relación a los dichos del Papa León XIV, quien señaló justamente, Trump señalando justamente lo que no coincidía, indicaba: no quiero un papa que critique al presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que me eligieron para hacer. Esa parte nunca lo vi, pero bueno. Dice: no quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa, dijo, que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, y no quiero un papa que piense que el cambio climático es más importante que la seguridad nacional de Estados Unidos. León XIV debería dejar de complacer a la izquierda radical y empezar a preocuparse por los cristianos que están siendo perseguidos en todo el mundo. Él es débil, es pésimo en política exterior y no tiene ni idea cómo ganar. Esto lo señaló Donald Trump. Allí tenemos una imagen de su última presentación en un posteo hecho el Mesías. Muy fuertes las declaraciones de Donald Trump. Creo que esta lucha entre el poder temporal, impresionante, No, tremendo. Es todo un mensaje eso, ¿no? Es todo un mensaje. Es Jesús en su segunda llegada al mundo. Y vos fíjate que los avioncitos vienen a representar los ángeles custodios. También aparece otras imágenes detrás de Donald Trump como Jesucristo. El Espíritu Santo es reemplazado por los F-16, ¿no? Toda una construcción escatológica de Armagedón, de los tiempos finales. El Apocalipsis, donde Él es el que viene a librar la última batalla para salvarnos de todo el mal. Por eso la gran eje categorial que usan ellos generalmente en estos personajes es identificar a quiénes son los ejes del mal. Evidentemente el eje del mal son todos aquellos que no forman parte de la agenda o de la visión de Donald Trump. Muy duro Donald Trump con el Papa León XIV. Creo que esto no ha ocurrido sino en la Edad Media, ¿no? Miramos, en la Edad Media había estos enfrentamientos entre el poder temporal y el poder celestial o eclesial, y aparece Donald Trump reeditando esas viejas tensiones. Pero fíjate que ya en el 2016 Donald Trump también tuvo un enfrentamiento con en aquel entonces el Papa Francisco, ¿no? Sí. En donde también lo tildó de ser un personaje y lo acusó de haberse metido en política y que no tenía que meterse en política. Claro. Y el Papa representa el mismo Estado, el Estado Vaticano. Sí, totalmente. Y ahí Papa Francisco le responde aduciendo a Aristóteles, que Aristóteles decía que todos éramos animales políticos, y el Papa Francisco dice: yo soy animal político, para decirle: no me puedes decir que no puedo hablar de política, ¿verdad? Obviamente que después Donald Trump le salió a contestar y demás cuestiones. Pero aquí hay una gran diferencia con León XIV, porque León XIV es agustiniano, ¿no? Él viene de la orden religiosa de San Agustín, en donde hoy está pisando las tierras donde transitó San Agustín, uno de los grandes maestros teólogos del mundo del cristianismo y del catolicismo, pero del mundo cristiano en general, ¿no? Sí. Y fíjate que hoy el vicepresidente de los Estados Unidos termina diciendo que es católico, termina como, entre comillas, amenazándolo al Papa León XIV, diciendo que no entiende de teología o que tenga cuidado con la teología que usa. Por supuesto que el Papa León XIV termina de desenmascarar o de señalar que las teologías que están usando Donald Trump y todo su séquito para este cambio de orden mundial o esta manera de entender el mundo
por supuesto, como vos marcabas, Charlie, hay una desesperación porque ya se está viviendo el cambio de la hegemonía. Hay un traslado de hegemonía y Donald Trump, en esa desesperación de poder seguir sosteniendo su imagen y que es el líder del mundo, tuvo que recurrir a la figura de Jesucristo para decir, che, no, yo soy. El ¿no? ungido. El ungido, no duden de mí. El ungido. Y es evidente que la situación de la guerra con Irán le ha traído muchísimo dolor de cabeza a la administración de Donald Trump. Sí, ¿no? sí. Y no ve cómo salir del no tema, ve cómo salir, no ve cómo escapar de esta terrible derrota que está sufriendo. Exactamente. Y fíjate, y el comunicado de Donald Trump tiene varias contradicciones, ¿no? Primero, al decir que él fue elegido para esto. Sí, en realidad, la promesa de campaña electoral de Donald Trump con la que llegó a la Casa Blanca fue que en una semana terminaban las guerras, ¿no? Claro. Él estaba... Aparte de su primera administración no Sí. tuvo este tipo de conflicto ni enfrentó nada de esto y estuvo al margen de toda conflictividad internacional. No estaba en el papel de sheriff en el que hoy se encuentra o de mesías en el que hoy se encuentra. Exactamente. No, hoy se encuentra solo. Fíjate que esto también es para mirarlo, Charlie, ¿no? Porque Donald Trump, el primer ministro de Israel, y nuestro presidente, Javier Milei, que no es poca. son para ponerlos en el abismo. Son los tres personajes que hoy sostienen este mundo de tensión, de conflicto, de destrucción y de deshumanización, ¿no? La OTAN se está retirando, no quiere absolutamente saber nada con este conflicto. El Papa León XIV, cuando la primera vez que aparece pronunciándose con muchísima fuerza, fue cuando Donald Trump dijo que en 48 horas iba a destruir todo un pueblo, ¿no? Toda una nación. Un etnocidio quería producir Donald Trump. Frente a eso, obvio que las personas, los responsables, los que conducen los destinos de la fe en el mundo, de cualquier religión, deben oponerse a esta atrocidad o a este intento de etnocidio en el mundo, ¿no? Inmediatamente, también a partir de esta tensión que tienen con la OTAN, que se están retirando cada vez, no le están dando el apoyo, después de la pelea, de la gran discusión de esta irresponsabilidad y atrevida comunicación de Donald Trump con el Papa León XIV, la primera ministra de Italia sale a decir a pocas horas que no va a tener ninguna colaboración en cuanto a apoyo logístico con Israel. Porque fíjate, ahora, ¿qué Italia, poder tiene España, Israel sobre Estados Unidos, ¿no? O sobre Donald específicamente por el tema de los archivos Epstein? Aparentemente es hay un plan de Aquiles que tiene Donald Trump. Parece que también hay un plan estratégico, geopolítico, económico ahí, ¿no? El lugar donde hoy está Israel es un lugar estratégico en clave geopolítica. Fíjate que sigue siendo todavía la gran seducción y la única razón por la cual se producen todos estos atropellos y estas invasiones, el petróleo. Es la única razón. Pero en el caso de Irán, el tema de fondo es el uranio. El uranio... el petróleo creo que sobra. El petróleo por la zona de circulación, por el canal, por el de Hormuz, por donde pasan todos los barriles de petróleo. Todo eso tiene que ver y juega en esta contienda y en esta disputa, ¿no? Por supuesto que nosotros veníamos diciendo, Charles, desde un principio aquí, todos los componentes y ribetes religiosos teológicos que tiene. Sí, lo planteaste en tu libro, Moisés, Moisés argentino. Exacto, y estas son las maneras de justificar y de legitimar las atrocidades que no hay manera de cómo justificar de manera racional y políticamente. ¿no? Si no, lo lleva a otro nivel, a otro estadio lo lleva. Totalmente. Estadio religioso, precisamente. Exactamente. Y todo lo que produce Israel, la invasión de Siria, obviamente está en el imaginario de creer y entender que la famosa... A ver, porque aquí hay un tema de la tierra prometida que tiene el pueblo de Israel, ¿no? La famosa tierra prometida. Sí. Todavía van en busca de esa tierra prometida, porque si uno toma los textos bíblicos de la tierra prometida, también, según el capítulo o el libro que uno tome, pero también implica Irán, también implica Siria, también implica Egipto. O sea que cuando ellos hablan del derecho de la ocupación, se arrogan un derecho divino, ¿no?
Pero obviamente que aquí no tiene absolutamente nada que ver ese planteo bíblico-teológico que lo dejamos de un lado, sino que aquí hay una estructura geopolítica llamado sionismo, que es la que comienza a diseñar y a manejar una operación de estrategia en vinculación y en articulación con los Estados Unidos para poder controlar la mayor cantidad posible de los diferentes estados de Occidente y del Oriente, ¿no? Pero hoy estamos viviendo el fracaso de Donald Trump en cuanto a su intentona, en su relato casi milagroso de decir que en 24 horas se destruía todo, y efectivamente tiene drones caídos, aviones caídos, rescatando al soldado Ranger. Hicieron una gran opereta de que habían rescatado, y ahora está en duda. Porque eso, si lo ¿no? agarraban los iraníes, qué fiesta que van a armar, ¿no? Pero está en duda todavía, Charlie, eso, ¿no? Está en duda si lo rescataron. Si también fue así, la verdad que sí. Claro. Pero evidentemente toda la estructura jurídica internacional vigente que había ha sido totalmente violada. Totalmente. Se ha, el ordenamiento mundial internacional ha sido violado, vulnerado, pero sin ningún tipo de consecuencias. Y políticamente hablando, los que van ganando en esta historia son los iraníes, los chinos y los rusos. Exactamente. Ahora, la otra... Eso no hay que dejar de observar, no se lo siente, no se lo ve, pero están colaborando en esto. Exactamente, todas las coordenadas y las precisiones quirúrgicas que tiene Irán a partir de por dónde van los drones de los Estados Unidos, y que los van detectando y los van derribando. Evidentemente hay información china, hay información muy rusa, precisa. Están muy atentos, muy involucrados en esta disputa de conflicto, ¿verdad? Y volviendo por último, Charlie, a lo de Trump en relación al León XIV, porque decíamos también en un principio que hay que entender la procedencia del actual Papa. Él es religioso agustiniano de San Agustín. Sí. ¿Quién era San Agustín? Es una pregunta interesante. Ahí está la ignorancia de Trump. No quiero un papa que sea de tal forma, no quiero un papa, pero para que él es el convocante de un concilio Vaticano II que va a decir quién es el papa. No, absolutamente claro. No. Ahora, decir eso, que no quiero un papa... Aparte, un ciudadano norteamericano. Tuvo su vida en Perú mayoritariamente, pero es ciudadano norteamericano. Exactamente, ya te voy a dar un dato de eso, pero exactamente. San Agustín era un teólogo muy importante, sigue siendo hasta el momento en la historia moderna, contemporánea, donde su gran eje central era la paz. Por eso León XIV habla de la paz. Y cuando Trump dice, no quiero un papa que defienda, no está defendiendo ni a Irán, ni el enriquecimiento de uranio, ni las bombas atómicas, está sosteniendo el sentido de la paz. Ese es el eje vertebral de la teología de San Agustín. Tiene un libro que se llama La ciudad de Dios, y en ese libro hace referencia a la paz. Y en el sentido... Bueno, usualmente cuando dice vos te aspiras a la paz, prepárate para la guerra también, ¿no? Sí, también está esa expresión universal sostenida en los últimos 20 años, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Creo que lo dijo un presidente norteamericano. Exactamente. Y este sentido, esta esencia, esta naturaleza de la paz teológica de San Agustín va siempre en busca del orden, y tiene un elemento que es la justicia. Él dice que no puede haber paz si no hay justicia. Si hay un estado, un espacio donde no hay justicia, dice San Agustín, se convierte en una banda de ladrones. Ergo, lo que nos está pasando, bueno, aquí en nuestro país cuando es una hay mera casualidad. Exactamente, cuando hay desorden, cuando hay desequilibrio, cuando hay angustia, cuando no hay armonía, por tantas injusticias frente al cuerpo social que se siente amenazado, los responsables son evidentemente esa banda de ladrones que termina de atentar contra la paz social, porque se ha arrebatado la justicia, Charles. Y el otro dato, Estados Unidos está teniendo un crecimiento en estos últimos tiempos de adherente hacia la Iglesia Católica, ¿no? Y más del 50% del electorado de Donald Trump es católico, que hoy debe estar muy desilusionado con su presidente, porque ha tocado una fibra muy delicada, y que justamente al líder, al sucesor de Pedro. Exactamente, al líder de los católicos, ¿no? Ahí también no es casualidad que él haya usado la imagen de Jesús en ese aspecto para querer construir el pensamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos trasladamos a Argentina, Milei hace poquito ha sacado un video sobre el fútbol, tipo supercampeones o algo así,
hablando de los enemigos que eran los cucas en este aspecto. ¿Y por qué? Porque en Argentina el fútbol se reivindica demasiado. Entonces, no sé, o sea, para mí, ¿no? Es una forma a la hora de construir el pensamiento en lo que es redes sociales, es de alguna manera, por ejemplo, en Argentina, el fútbol, porque lo endiosan. Y en Estados Unidos, la religión católica. Pero a la vez también ha sido como un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque mucha gente lo ha tratado de blasfemo en esa imagen, y bueno, pero él se ha alegado que él creía que era un médico de la Cruz Roja, por eso es que, pero ha terminado borrando la imagen. Pero bueno, es una forma de para mí, crear un pensamiento donde ellos son los salvadores y vienen a darnos una solución a esta problemática, tanto bueno aquí en Argentina o en Estados Unidos. Muy bien. Totalmente. Estamos en compañía de Diego Ramos, politólogo, nos está visitando aquí en la editorial Stream. Vamos al último bloque que tiene que ver, Diego, esto te lo vamos a robar así nomás directamente. No sé si estás autorizado para hacerlo, pero vamos, te lo voy a requerir porque estás como panelista en un importante evento que se organiza para el 23 de abril aquí en el Salón Auditorio de lo que es el Ministerio de Educación de la provincia, el 23 de abril, reitero, a las 18:30. En el complejo Juan Felipe Barra, con entrada libre y gratuita, ateliers provinciales sobre el siguiente eslogan: identidad afro-santiagueña y racismo en Argentina. Van a estar como disertantes la magíster Adriana Medina. Tema: la invención de la raza y la colonialidad del poder. Profesor Eleuterio Meleán, el mito de la Argentina blanca y el proceso de visibilización afro-santiagueña. También la gente de Coyullas Feminismo, la licenciada Martina Iturre Galván y Rocío Rodríguez, Cuerpo, Territorio y Dueñidad, licenciado Diego Ramos, reinventar la teoría crítica y la emancipación social desde la decolonialidad. Por último, el doctor Martín Díaz Achával, el espacio público como lugar de las disputas y los sentidos del respeto y la tolerancia. Esto con el auspicio también del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, SEDI, y la Cátedra Abierta de Filosofía, Política y Religión de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, también con la participación del profesorado Jesús el Maestro de la Ciudad de la Banda y el set número 1. Y el set número 1. Cuéntenos así brevemente, porque ya se nos está haciendo tiempo, cuál va a ser el alcance justamente de este encuentro, que ya un poquito lo fuimos anticipando el día pasado con una visita aquí en Editorial Stream, una profesional que también aludió a este tema del sello afro-santiagueño. Perfecto. Bueno, en principio decir que es un tema que necesitamos seguir evidentemente hablando, discutiendo y abriendo el debate, ¿no? El tema del racismo en la Argentina es un tema que necesita su particularidad, necesita su seriedad y necesita volver a ponerse en la discusión en todos los ámbitos. Por eso que para el 23 de abril, junto con el doctor Martín Díaz Achával y su espacio del Centro de Estudio e Investigación, en conversaciones que hemos tenido previa, veíamos la importancia y la necesidad de volver a poner en debate y en tensión todos estos ejes y estos temas que también tienen que ver que con... están presentes en la cotidianidad de la sociedad, ¿no? Que se manifiesta de una u otra manera con expresiones, ¿no? Que bien están asimiladas, están internalizadas, aceptadas y otras veces rechazadas también. Sí, totalmente. Por eso nosotros vemos la importancia de volver a poner estos ejes, estos temas, estos contenidos en discusión y en debate. Evidentemente, como decían también los filósofos de la antigüedad, hay ignorancia, no entendiendo la ignorancia como algo peyorativo, sino como la necesidad de esa búsqueda por empezar a descubrir por qué tenemos ciertos comportamientos, ciertas actitudes, por qué tenemos ciertos relatos, ciertos diálogos, por qué también hay intención del Estado Nacional, como por ejemplo sacar el INADI, cuál es la intención de fondo. También hay como una intentona de volver a colocar el 12 de octubre como el Día de la Raza, cuando entendemos que la construcción categorial de la palabra o de la idea raza era para sostener que hay espacios, culturas superiores a otras, para legitimar esa dominación. Hablar también si el colonialismo, esa famosa estructura jurídica política
que se terminó, en este caso en la Argentina, con la Declaración de Independencia, no quedan otros vestigios de colonialismo. Por eso hablamos de colonialismo, de colonialidad, que son los elementos que aparecen. Decirlo, colonialidad que también uno puede entender que hay colonialidad, hay opresión en el género, hay opresión en la pedagogía, hay opresión en la economía, hay opresión están todos estos elementos. Y plantearon esta intención de la decolonialidad. ¿Qué es la decolonialidad? Bueno, que empecemos a discutir por dónde tenemos que empezar a debatir para desarmar ese relato de colonialidad que todavía sigue vigente, ¿verdad? Esto está incorporado en la currícula del Consejo General de Educación para toda la docencia. Santiago del Estero es una de las, me atrevo a decir, creo que la única provincia en el país, una de las pocas en América Latina, que tiene incorporado el contenido afro en sus currículas, ¿verdad? Y este es un tema muy importante porque rompe también las epistemologías. ¿Qué significa esto? Rompe las teorías hegemónicas en donde se centra la información y la formación hacia el estudiantado de que hay ciertas categorías o espacios que son predominantes sobre otros. Mira, por ejemplo, no es casualidad la Casa Blanca, ¿no? No es casualidad la Casa Blanca, no es casualidad, ¿no? Sí, no, uno lo dice de otra manera, ¿no? Desde otro punto de vista, pero vos lo llevás al punto estrictamente a este nivel, ya dice, bueno, guarda. Exactamente. Mira lo que salió. Exacto. Sí, claro, tiene que ver también con toda construcción eurocentrista, blanca. El resto de la periferia, no es casualidad que seamos periferia tampoco nosotros. Bueno, Casa Rosada es más o menos. Bueno. Y ahí hay que entrar a debatir, la verdad. Sí. Pero sí es un tema que necesitamos nosotros hablar. Todavía se usa mucho. Más luego de lo que pasó con el escenario nacional, internacional, sí, totalmente. Que tuvo el caso de Santiago Exactamente. Del Estero, Hemos sido joven abogada, que realmente a nosotros nos llamó mucho la atención. Llamó mucho la atención. ¿No? Hemos sido noticia detrás de ese escenario. Y es por eso también, no solamente por eso, sino porque también hay muchas personas en la ignorancia, y vuelvo a repetir, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de que todos somos ignorantes en algún aspecto y necesitamos buscar algunos elementos que nos permitan poder entender y comprender este tema, ¿no? Recién en un momento en la introducción, Fernando hablaba acerca del libro de la compañera María, que ha escrito un libro y se suma a la literatura, se suma a esta búsqueda de poder volver a colocar y resignificar también nuestros orígenes, ¿no? Santiago del Estero evidentemente tiene una conformación afrodescendente muy fuerte y a veces todavía se sigue utilizando categorías como en tal época hubo esclavos. Y la pregunta es, ¿hubo esclavos o esclavizados? ¿No? Claro. He escuchado también algunos comentarios, también en medios de comunicación, de que el problema que se tuvo de la abogada santiagueña hacían referencia a que Argentina tiene una historia muy distinta a la de Brasil, por eso el tema del racismo en Brasil es mucho más fuerte y aquí no. Claro. Bueno, eso también mucho más fuerte, mucho más. Sí, pero es un tema para revisarlo, Charlie, porque aquí también en Argentina la esclavitud fue un proceso de construcción sistemática, económica, política, jurídica. Aquí no hubo esclavo, hubo esclavizado. En Brasil no hubo esclavo, hubo esclavizado. Es decir, hubo estructuras, sistemas que decidieron y definieron quiénes eran las personas de tercera categoría que tenían que estar sometidas a la voluntad de sus patrones y de sus amos. La historia de Argentina no es muy distinta a la historia de Brasil. Aquí también hubo esclavizados. Santiago tiene un porcentaje alto de descendencia afro, ¿no? Y los censos que a lo largo de la historia argentina trataron de dibujar, porque cuando daban los números altos sobre que había descendencia afro, a la casta argentina le molestó mucho porque en su imaginario de civilización y barbarie, claro, había que borrar a los bárbaros, y dentro de los bárbaros estaban los pueblos originarios, por eso Roca hace la campaña del desierto. Claro, dentro de los bárbaros están los afrodescendientes, que hay que eliminarlos, por eso no tienen que salir en las encuestas, y comenzó a dibujarse las primeras encuestas del censo poblacional de Argentina, pintando al país de blanco. Claro. Y Ana hablaba del fútbol. Vos fíjate que la selección argentina, a mí me encanta el fútbol. ¿Pero vos encuentras algún morocho en la selección argentina? Bueno, eso ha sido una controversia ahora en redes donde se decía, ¿por qué vienen chicos españoles que se consideran argentinos a jugar en vez de tener a alguien que sea afrodescendiente o morochos
que esté aquí en Argentina, digamos. Totalmente, totalmente. También ahí hay, en el fútbol, en la selección argentina, hay colonialidad. Vos ves a los 11 que están por entrar a la cancha cantando, todos blancos. Todo un tema, ¿no? Todo. Los únicos negros somos de Central Córdoba. Así es. Bueno, y nuestros entonces, primos de Mitre. La convocatoria para el 23 de abril 23 de a las abril. 18:30 en el Salón Auditorium del Ministerio de Educación de la provincia, organizado por el SEDI, como también otras instituciones que se han incorporado a esta importante iniciativa, y comprende también y se invita a chicos del nivel secundario y terciario, Exactamente. porque también genera puntaje para ante el Ministerio de Educación de la provincia. Así que bueno, todos invitados para ese encuentro y queremos también, a partir de eso, hacer algunas otras réplicas más, poder llegar a otros espacios donde nos convoquen para poder conversar de estos temas que son tan importantes todavía a la fecha. Charlie, muchas gracias, Charlie, Ana. Muy bien, muchas gracias a vos, Diego Ramos. Entonces aquí en la editorial Stream, la visita de nuestro politólogo amigo Diego Ramos con diversos y muchos temas tratados en esta oportunidad que luego serán reflejados en las páginas web. Gracias. Gracias, Charlie.